Nos vamos entonces a grabar nuestra reunión. Listo. Bueno, ya estamos grabando por aquí. Bueno, entonces, como les comentaba a ustedes, pues, bueno, básicamente la dinámica de los CIPAS en general, que son círculos de interacción y participación académica y social, se basan en la participación de los estudiantes. O sea, esperaríamos que en el momento en que se realicen los CIPAS, pues ustedes pudieran comentar sus dudas. Recuerden que tenemos un espacio de 1 hora aproximadamente para poder resolver inquietudes. Em, pues bueno, yo básicamente preparé una presentación enfocada a los ejercicios de la fase individual, pero por supuesto, si ustedes llegaran a tener alguna duda de la fase colaborativa que se explicó con bastante detalle en la webconferencia, pues también estoy muy atenta a resolver las dudas que ustedes tengan. Bueno, mientras ustedes aquí van de pronto participando también o comentando alguna duda en el chat, yo pues quiero comentarles ya para esta época, bueno, ya estaríamos casi a mitad de el tiempo del desarrollo de nuestra actividad del paso uno. Esperaríamos que a la fecha, pues ya cada uno de los grupos colaborativos tengan elegido el analito y la matriz alimenticia con la que van a trabajar. Recuerden que ese es uno de los primeros pasos. Bueno, déjenme irme aquí un momentico más adelante en mi presentación, que pues es parte de lo que se abordó en la webconferencia, pero se esperaría que en este momento de acuerdo con el avance de nuestra actividad, recuerden que la actividad se estructura en una fase colaborativa, que es la primera, y una segunda fase, que es la individual. Entonces, se esperaría que en este momento, ya como las actividades han arrancado en el foro, ustedes ya en grupo, ¿sí? En grupo, hayan elegido la matriz y el analito que van a trabajar. Aquí se compartió un ejemplo en la webconferencia, por ejemplo, plomo en frutas tropicales. Entonces, para esa selección, evidentemente hay un documento, un insumo de referencia que es el anexo uno, denominado Industria de Alimentos y Analitos de Interés. Recuerden que ese insumo ustedes lo encuentran en la carpeta guía de actividades. Allí se encuentra el anexo uno con una lectura muy sucinta, muy interesante, muy resumida de los diferentes analitos que es posible encontrar en los alimentos, muchos de ellos como contaminantes, estos analitos, y cómo se lleva a cabo su identificación. Entonces, esta lectura yo les recomiendo que la hagan si no la han hecho todavía y tengan presente esta información para que en grupo puedan escoger su analito, ¿no? Por eso, pues, es un foro colaborativo. Por eso, pues, ustedes tienen un grupo allí y pues ya muchos grupos van bastante avanzados en este propósito, pero también tenemos algunos otros grupos que no han generado ni una sola participación. Situación preocupante porque, como les indico, ya para este tiempo, pues esperaría que ya hayan elegido el analito, pero todavía se puede. Mientras la actividad esté en curso, todavía se puede hacer esa elección. ¿Listo? Bueno, era como el comercial que les quería compartir. Bueno, chicos, estoy por aquí dando una mirada en el chat. Creo que se siguen uniendo estudiantes. Diana Carolina, Luz Marcela, Daniel Cuervo, Eliana, buenas noches. Angélica María. Bueno, chicos, entonces cuéntenme. Es que, bueno, si no compartimos dudas en el chat es un poquito difícil, o si no tenemos de pronto alguna manita levantada. Pero quisiera preguntarles, bueno, nosotros tenemos un CIPAS que es hoy. Quisiera saber si han tenido dudas, por ejemplo, con los ejercicios de nuestra segunda parte, que es la fase individual. Yo pues he preparado un ejercicio modelo que tiene cada uno de los parámetros estadísticos que se solicitan en esa fase. Si ustedes desean, puedo explicarles ese ejercicio para que ustedes lo puedan tomar como modelo en sus desarrollos si todavía no han empezado la fase individual. Si ustedes están de acuerdo, podríamos avanzar con esto o si no, pues podemos resolver alguna temática. Ah, listo. Bien, Camila, muy bien. Por aquí ya tenemos.
la primera pregunta. Dices, yo tengo una duda en la parte individual del parámetro Q de Dixon, ¿no? Entonces, muy bien, Camila. Camila, ¿quieres comentar la duda o quieres que veamos el ejercicio modelo para que tú puedas ver si de pronto la forma como estás desarrollando el ejercicio es la correcta? Tú me indicarás si quieres que veamos el ejemplo. Buenas tardes. Sí, Hola, tutora, Camila. miremos el ejemplo y ya yo me voy basando Listo. pues, de acuerdo a lo que yo hice. Perfecto, sí, señora. Revisemos entonces, pues, igual ten presente que vamos a tener la grabación del encuentro. En caso de que de pronto necesites tomar nota o tener allí información, pues podemos remitirnos a la grabación que va a quedar aquí mismo en este chat. ¿Listo? Listo, perfecto, Valentina, muy bien. Tú también tienes la misma duda, ¿te gustaría revisarla? Entonces podemos aprovechar pues la pregunta de Camila para este propósito. Entonces, bueno, chicos, pues quizás aquí lo más importante de la fase individual es que ustedes allí en su guía de actividades, de pronto para los que se conectaron al CIPAS pero no han empezado, como les comento, en la guía de actividades tenemos dos fases, fase colaborativa, que es la inicial con la que arrancamos trabajando en grupo, y tenemos una fase individual. Esa fase individual consta de la elección de un grupo de ejercicios, ¿sí? Yo aquí, pues, como les digo, les traigo un ejercicio modelo, pero en la guía que les estoy compartiendo en este momento, les muestro aquí, chicos, aquí está. Tenemos aquí pues la fase individual de la actividad y el objetivo es que ustedes en el foro dejen indicado cuál es el conjunto de ejercicios que van a desarrollar. Hay 5 conjuntos de ejercicios porque son 5 estudiantes, entonces pues ya por ejemplo los que me están preguntando aquí en el chat sobre la prueba Q de Dixon es porque pues escogieron un conjunto de ejercicios que tienen una pregunta relacionada. Entonces, recomendación, los que no lo han hecho, váyanse al foro, revisen qué ejercicios o qué conjunto de ejercicios han escogido sus compañeros para que escojan uno diferente, que no haya sido elegido, porque este grupo de ejercicios no se puede repetir. Ese conjunto de ejercicios está conformado por 4 ítems, básicamente. 4 ítems, 4 preguntas que ustedes deben resolver. Yo en esta presentación, chicos, aquí, por ejemplo, quise hacer un ejercicio modelo pues que tenga un poquito de cada cosa, ¿sí? Que tenga un poquito de cada cosa, es decir, que abarque todos los parámetros que se solicitan en esa fase individual. Por ejemplo, podemos tener ejercicios de este estilo, porque son básicamente el tipo de ejercicios que se presentan. Ah, bueno, listo. Por aquí me dicen, Ramiro, por favor, uno con la prueba T-Student. Igualmente, Luz Adriana también me pregunta si se puede explicar uno con el análisis T-Student. Listo. Entonces, bueno, aprovecho de una vez, explico este ejercicio y vamos con la prueba Q de Dixon para poder responder la pregunta de Camila y Valentina. Chicos, tenemos lo siguiente. Vamos a tener una serie de medidas porque el objetivo de la fase individual es abordar ejercicios para análisis estadístico a partir de una serie de datos que ustedes tienen designados. Tenemos lo siguiente. En la determinación de la densidad del agua a la temperatura de laboratorio se tomaron medidas de masa del líquido cada 5 mililitros, ¿no? Entonces, pues se empleó una bureta y se tomaron pesos del agua cada 5 mililitros. Esto con el fin de poder estimar la densidad, pues la densidad es masa sobre volumen, entonces a partir de este experimento se pudo obtener diferentes valores de densidad. Para ello se obtuvieron los siguientes datos para la densidad del agua en gramos sobre mililitro, siendo el valor real o teórico de la densidad a la temperatura de trabajo. Se asume que se tiene una temperatura de 15 grados centígrados y se sabe que el valor teórico de la densidad, nos lo están dando aquí, es de 0,993 gramos sobre mililitro. Pues, para efectos de la estadística, ha sido denominado como X sub A, que sería el dato teórico a trabajar. Ese dato teórico más adelante nos va a permitir calcular el porcentaje de error y el error absoluto de nuestro experimento.
Entonces, bueno, a partir de estas medidas o de estos datos que nos dan en el ejercicio, pues el ejercicio nos dice que nos dan 6 medidas de densidad que se encuentran aquí en estos datos. Tenemos pues varias medidas en gramos sobre mililitro, entonces determinamos promedio estadístico, desviación estándar, coeficiente de variación, error absoluto y porcentaje de error relativo. Vamos a determinar el intervalo de confianza empleando un análisis T-Student a dos colas con un nivel de confianza del 95%. Ya les explico de qué se trata esto. Y empleando el estadístico Q de Dixon, ¿se puede descartar alguna de las medidas? Es la pregunta que nos brinda el ejercicio. ¿Listo? Entonces, bueno, claro, para poder llegar a estas dos pruebas, es preciso, pues, calcular los parámetros básicos que se requieren para un análisis estadístico, que son, pues, básicamente estos cuatro primeros. Recordando que la desviación estándar y el coeficiente de variación están asociados a la precisión de mis medidas. ¿Qué tanto se parecen mis medidas al promedio estadístico? En cambio, el error absoluto y el porcentaje de error relativo hacen referencia a la exactitud de mi procedimiento, dado que en estos dos parámetros, además de tener en cuenta el promedio estadístico, yo también voy a tener en cuenta el valor real o teórico. Entonces, el comparar un dato obtenido a nivel de laboratorio con un dato considerado como real o teórico es un indicador de qué tan exacto fue mi procedimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues ya a partir de eso podemos ver cuál es la confiabilidad de los datos que tenemos aquí a partir de dos pruebas. La prueba T-Student y el estadístico Q de Dixon, que ya les voy a explicar a qué se refieren estas dos pruebas. ¿Listo? Entonces, bueno, estos son algunos elementos que se abordaron en la webconferencia acerca de la precisión de las medidas cuando éstas están muy cercanas entre ellas. Por supuesto, aquí hay una mala exactitud, dado que para que haya una buena exactitud, pues los valores deberán acercarse en este tablero de dardos al centro, que es el blanco de los valores del tablero, ¿no? Entonces, este ejemplo tendría una buena exactitud, una buena precisión, y tenemos mala exactitud y mala precisión cuando los valores todos son distantes entre ellos, incluso distantes al valor real o teórico. Entonces, bueno, estos aspectos, como les indico, pues fueron abordados en la webconferencia. Nosotros pues vamos a arrancar de forma muy sencilla, digámoslo así, porque aquí lo que vamos a hacer es utilizar una serie de formulitas que nos van a permitir calcular el promedio o media aritmética. Recordemos que para la media aritmética lo que hacemos es realizar la sumatoria de las medidas que me dan en el ejercicio para un grupo de datos y eso lo divido en el número de medidas, ¿sí? Esa es la forma como yo puedo calcular la media aritmética. La desviación estándar, entonces, la desviación estándar que quizás es el cálculo un tanto más extenso y que aquí muchos me han contactado porque me comentan que han tenido dificultades un poco con el tema del manejo de la notación científica, de las cifras significativas, etcétera. Lo que hacemos con la desviación estándar, básicamente, es una sumatoria de varios factores. Esa sumatoria está relacionada con la resta del primer dato o la primera medida menos el promedio. Ese resultado elevado al cuadrado. A esto le vamos a sumar la resta entre la segunda medida menos el promedio, esto elevado al cuadrado y así sucesivamente. Ya lo vamos a ver. Y esto dividido en n, que es el número de medidas, menos 1, ¿no? Entonces, ese sería pues el denominador para la desviación estándar. Ya que tengamos este cálculo, pues elevamos toda esta expresión a la raíz cuadrada y esto nos va a dar pues la desviación estándar. Con respecto al coeficiente de variación, pues deberíamos ya contar con la desviación estándar. Esta la dividimos en el promedio, media aritmética que obtuvimos en el primer paso, y dado que el coeficiente de variación se expresa como porcentaje, pues lo multiplicamos por 100. Eso
con respecto al coeficiente de variación. Estas dos son indicadores de la precisión de mi procedimiento. El porcentaje de error relativo y el error absoluto. Entonces, para calcular el porcentaje de error relativo, lo que hago es tomar el error absoluto y lo divido en mi valor teórico o real, como lo vimos en la densidad nos daban un valor teórico o real. Eso multiplicado por 100. Sin embargo, para poder calcular este porcentaje de error, pues necesitamos el error absoluto y ese se calcula básicamente tomando el promedio, media aritmética, menos el valor real, ¿sí? Entonces, eso me va a dar el error absoluto. Entonces, pues a partir de ahí ya puedo calcular mi porcentaje de error. Entonces, devolvámonos aquí al ejercicio para que ustedes puedan ver. Estos parámetros se explicaron en la webconferencia. Este ejemplo se realizó allí. Entonces, del buen desarrollo de estos parámetros iniciales depende la aplicación de las pruebas de T-Student y el Q de Dixon, que son las que vamos a resolver en este momento. Entonces, recuerden, hay que determinar primero el promedio estadístico, la desviación estándar, el coeficiente de variación para poder avanzar en esas pruebas. Entonces, promedio estadístico, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues básicamente tomamos cada uno de los datos que nos dan en el ejercicio y esto pues lo dividimos en el número de datos que serían 6 aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya saben, sumamos todos los datos y el resultado de esa sumatoria, no me detengo mucho en el resultado para poder llegar a las pruebas. Este resultado lo divido en 6 y pues eso me dará el promedio estadístico en unidades de gramos sobre mililitro, que son las unidades de densidad. Aquí de antemano no estoy cancelando de ninguna manera unidades, por tanto, el promedio, media aritmética, me debe dar con las unidades del valor que estoy analizando, ¿no? Entonces, recuerden, si no colocan unidades de medida, hay que colocarlas. Para el caso de la desviación estándar, que quizás es uno de los cálculos que se les ha complicado un poquito a algunos estudiantes, recordarles lo siguiente. Este es el cálculo más larguito y la recomendación es poder realizar este cálculo paso por paso, ¿sí? Aquí en ocasiones la calculadora pues no soporta todo el cálculo completo, entonces es importante realizarlo paso por paso. Para la desviación estándar, importante que ustedes sepan, la raíz es fundamental, la raíz cuadrada. Dentro de esa raíz cuadrada, entonces, vamos a ubicar la sumatoria de los siguientes datos. Tomamos el primer valor, que es la primera medida que tenemos acá, y a esa le vamos a restar la media aritmética. Si ustedes observan, en cada uno de los paréntesis, la media aritmética está presente. Entonces, en todos los datos tenemos la media aritmética. Entonces, ¿cuál es el parámetro distintivo? La medida que se toma en cada uno de los datos. Entonces, tomamos la primera medida, le restamos el promedio, media aritmética que obtuvimos acá, y esa resta, chicos, la elevamos al cuadrado. El resultado de esa resta lo elevamos al cuadrado. Y a ese resultado le vamos a sumar pues el producto de esta operación, que sería el segundo dato, 0,986, aquí está, menos la media aritmética, esto elevado al cuadrado, ¿sí? Y a eso le sumamos el tercer dato menos la media aritmética elevada al cuadrado. Así sucesivamente. Eso lo tenemos que hacer para los 6 datos que tenemos aquí. Y bueno, por supuesto, chicos, por ahí tenemos un micrófono activo. No sé si me puedan colaborar, chicos. Tenemos un micrófono activo y pues tenemos algo de ruido de fondo. Les agradezco, porfa, porque pues somos bastantes conectados y con uno que active el micrófono, a menos de que sea para participar, con mucho gusto pueden habilitarlo, pero si no, les agradezco lo apague. Y esto lo dividimos en el número de datos, que son 6 mediciones las que se tomaron menos 1, ¿no? Entonces, bueno, pues para efectos de resumir un poquito este cálculo, que esto también se realizó en la webconferencia, tener en cuenta que se debe considerar la notación científica que les dé la calculadora, ¿no? Porque, por ejemplo, si ustedes hacen esta resta y el resultado lo elevan al cuadrado,
ese resultado nos va a dar 7,84 por 10 a la menos 4. Sería lo mismo 0,000, es decir, este 10 a la menos 4 nos indica que hay 4 ceros antes de este número. 0,000784, ¿no? Entonces, ojo con esto porque he visto en algunas respuestas que ustedes han dado, que colocan el número que les arroja la calculadora, pero omiten la notación científica. Y bueno, esto no se debe hacer porque si no, la desviación estándar les va a dar un valor erróneo y bastante alto y se espera que la desviación estándar sea un valor muy bajo. Entonces, ojo con esto, revisen bien la notación científica. Si llegan a tener dudas en la notación científica, las podemos revisar al final del CIPAS, ¿sí? De pronto yo puedo tener por aquí una calculadora virtual y podemos revisar cómo se maneja la notación. Por ahora, pues vamos a avanzar. Entonces, hacemos la sumatoria del resultado de cada uno de los parámetros entre paréntesis, dividimos en 5, ¿no? Dividimos en 5 y esto pues nos va a dar un valor pequeñito para la desviación estándar, que sería este que tenemos indicado aquí, ¿sí? Permítanme un segundito, chicos, que estoy viendo aquí algo, como que el puntero no me está dejando ver. Ok, ya, ya listo, chicos. Bueno, entonces, bueno, déjenme darle un vistazo aquí a el chat, solo para ver que todo esté ok. Listo, nos vamos acercando entonces a la prueba Test Student IQ de Dixon, ¿no? Antes de ello, antes de pasar a la prueba, entonces recuerden, tenemos que calcular también el coeficiente de variación, que como lo dijimos previamente, si calculamos correctamente la desviación estándar y tenemos también el promedio o media aritmética, pues multiplicado por 100, eso nos dará el coeficiente de variación. Este fue el dato que obtuvimos para la desviación estándar en el ejercicio. Lo dividimos en la media aritmética y lo multiplicamos por 100. Se esperaría que el coeficiente de variación pues también fuese bajo. Esto nos habla de la precisión de los datos, entonces se espera que entre más bajo sea este coeficiente de variación y por supuesto la desviación estándar, pues nuestros datos tienen buena precisión, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí el coeficiente de variación. Y pues calculamos el error absoluto. Para el caso del error absoluto debemos tener en cuenta el valor considerado como teórico real, que ya no lo habían dado en el ejercicio, 0,993 gramos sobre mililitro, y tomamos entonces la media aritmética, que también ya la teníamos, que es esta. 0,994 es nuestra media aritmética, a eso le restamos el valor real o teórico, y esto, pues, en términos del error absoluto, nos dará en unidades de densidad. ¿Listo? Aquí no cancelamos unidades, al contrario, el error absoluto nos dará en unidades de densidad. 1 por 10 a la menos 3. Es un error bastante bajo, ¿sí? Sin embargo, pues tenemos allí un porcentaje, un grado de error, ¿no? Tenemos un valor asociado al error en esa medida, por tanto, pues hay una diferencia entre los dos valores. Y bueno, asociado a este cálculo está el error relativo. Recordemos que para calcular el porcentaje de error relativo, pues necesitamos, por supuesto, el error absoluto y dividirlo en nuestro valor real o teórico. Esto por 100. Entonces, como ya calculamos nuestro error absoluto, pues lo tomamos aquí en nuestro cálculo. Permítanme un segundito. Ok, ya. Entonces, tomamos aquí nuestro resultado anterior, que sería el del error absoluto, lo dividimos en el valor teórico o real, que es 0,993, y eso lo multiplicamos por 100. Esto pues nos dará el porcentaje de error, que es bastante bajo, ¿sí? Para efectos del cálculo, 0,1 sería el porcentaje de error y pues este sería el resultado para ese porcentaje. Entonces, si ustedes ven, es muy importante calcular correctamente la desviación estándar y, por supuesto, tener un dato adecuado de la media aritmética para poder entonces calcular los demás parámetros. Bueno,
Para los que me están preguntando, avanzamos aquí un poquito dándole respuesta a Luz Adriana y Ramiro y luego pasamos con Valentina y Camila. El objetivo, chicos, es que todos pues igualmente aprendamos. Sé que algunos de pronto no tuvimos este ejercicio, el de la prueba Test Student dentro de nuestro grupo de ejercicios, pero bueno, pues nos sirve hacer aquí un repasito. Entonces, nos pueden preguntar, el intervalo de confianza, hay que calcular el intervalo de confianza de los datos empleando un análisis T-Student a dos colas con un nivel de confianza del 95%. ¿Qué es eso? Primero miremos qué es lo que me están pidiendo. Entonces, ya nosotros tenemos diferentes parámetros estadísticos, ¿sí? Entonces, con ayuda de la estadística, nosotros podemos establecer un intervalo de confianza. Ese intervalo de confianza hace referencia a un intervalo que rodea a la media aritmética. Esa media aritmética, pues de acuerdo con nuestras medidas, ha sido determinada experimentalmente. Y dentro de ese intervalo se espera que se encuentre la media poblacional con un cierto grado de probabilidad. Entonces, esperaría que los datos que se encuentren cercanos a la media, pues nos hablen de un intervalo de confianza o de precisión de los datos. Quiere decir que si yo, por ejemplo, además de estas 6 medidas, pudiera tomar otras tantas, estas pues esperaría que estuvieran dentro de un intervalo de confianza para que pues sean medidas adecuadas y que me den cuenta de la densidad del agua, ¿no? Entonces, bueno, ese intervalo se conoce como intervalo de confianza. ¿Listo? Ese intervalo que rodea la media experimental. Entonces, por ejemplo, a ustedes pues les están pidiendo en el ejercicio un intervalo de confianza a partir de un porcentaje o un nivel de confianza, ¿no? Entonces, veamos qué quiere decir ese porcentaje. Nosotros podemos decir, por ejemplo, que el 99%, o bueno, que es 99% probable que la media verdadera de la población para un conjunto de mediciones, por ejemplo, de potasio, ¿sí? Si estuviéramos calculando el potasio como analito, se encuentre en el intervalo de 7,25 más menos 0,15%, ¿sí? Entonces, esperaríamos que haya un 99% de probabilidad de que la media verdadera de la población, se encuentre en un intervalo de más o menos 0,15% de potasio. ¿Qué quiere decir entonces? Que hay una alta probabilidad en que la media aritmética de mis valores se encuentre en un intervalo de confianza mayor a 0,15 de este valor. O sea, si nosotros sumamos a este 7,25, 0,15, esto nos dará 7,40. Y si le restamos este 0,15, eso nos dará 7,10 aproximadamente. Quiere decir que la probabilidad de que la media se encuentre dentro de ese intervalo de 7,10 a 7,40 de potasio es del 99%, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tratar de definir aquí a partir de este ejercicio cuál es ese intervalo de confianza, cuál es ese intervalo de datos entre los cuales se puede encontrar la media de mis datos. Entonces, esto pues es básicamente lo que vamos a hacer a través de la prueba T-Student. Entonces, esa amplitud o ese intervalo de confianza lo vamos a calcular a partir de la desviación estándar muestral y, por supuesto, algunos otros parámetros que necesitamos. Pero aquí es muy importante haber calculado correctamente la desviación estándar muestral para poder hacer o identificar el intervalo de confianza empleando la prueba T-Student. ¿Qué quiere decir que haya un nivel de confianza del 95%? Bueno, dándole un vistazo a los ejercicios que ustedes tienen en la guía, en la mayoría, cuando se les pide la prueba T-Student, se pide esto a dos colas con un nivel de confianza del 95%. Quiere decir ese 95% o nivel de confianza del 95%, que hay un 95% de probabilidad de que la media poblacional se encuentre entre los límites de confianza calculados. Entonces, nosotros vamos a calcular los límites de confianza para nuestro ejercicio, teniendo en cuenta que esos límites de confianza pues van a demarcar el 95% de probabilidad
de que la media poblacional se encuentre en esos límites. Entonces, cuando tenemos un nivel de confianza del 95%, ¿qué es lo primero que vamos a hacer en el ejercicio? ¿Qué es lo primero que vamos a tener en cuenta para el análisis de student? Entonces, para establecer ese intervalo o esos límites de confianza mediante la prueba de student, vamos a usar la siguiente ecuación. ¿Listo? Entonces debemos tener en cuenta que este mu se refiere a la media poblacional y ese intervalo de confianza para esa media poblacional va a ser igual a al promedio que nosotros hayamos calculado, más menos, porque recuerden que tenemos que tomar los límites de confianza. Esos límites de confianza pues me van a demarcar, déjenme devolverme aquí, va a ser un límite de confianza inferior, un límite de confianza superior y por eso en mi fórmula yo utilizo ese más menos. Entonces, lo primero que deben hacer ustedes es considerar esta fórmula matemática para estimar ese intervalo de confianza. Más menos este valor de t, ¿sí? Este valor de t que va a estar dado por el parámetro estadístico t de la prueba, que ya lo vamos a ver de dónde lo podemos obtener. A esto le vamos a multiplicar la desviación estándar y lo vamos a dividir en la raíz del número de mediciones que tengamos asignadas en nuestro ejercicio, el número de mediciones. Entonces, bueno, el segundo paso para usar el parámetro estadístico T, que es el que vamos a utilizar en la prueba de Student, es preciso identificar los grados de libertad de nuestro experimento. Cuando nosotros hablamos de los grados de libertad, que es esta expresión que ustedes ven aquí al lado de la T, nos referimos a el valor de n-1, donde n representa el número de mediciones, que para este caso serían 6 mediciones. Entonces, esos grados de libertad que me van a permitir identificar el valor de t, que es lo que yo necesito para reemplazar en mi fórmula este valor de t, pues ese valor de t va a estar determinado por esos grados de libertad. Entonces, para efectos de mi ejercicio, esos grados de libertad van a ser iguales a 6, que es mi número de medidas, menos 1, ¿sí? Que son los grados de libertad, y esto nos daría un valor de 5. Chicos, a partir de esos grados de libertad, entonces, dependiendo del número de medidas que ustedes tengan y ya habiendo calculado los grados de libertad, que sería 6 menos 1 igual a 5, pues yo me ubico en la tabla y reviso pues el porcentaje de confianza que me indica la prueba, que para nuestro caso particular en el ejercicio es del 95%. Esta tablita pues son valores teóricos que ya se encuentran designados para el valor de T, para esta prueba de T-Student, pues que es muy importante a nivel estadístico, ¿no? Entonces podemos ver que para 5 grados de libertad a un 95% de confianza tendríamos este valor para T. Entonces, ojo con eso, que ya este valor va a ser muy importante para reemplazar en nuestra formulita. La tabla indica que T, el parámetro T es igual a 2,57 para 5 grados de libertad a un nivel de confianza del 95%. Entonces, avanzamos con nuestro tercer pasito. Ahora se calculan los intervalos de confianza. Esta es la última parte. Es básicamente reemplazar en la fórmula que hemos definido desde el inicio. Recuerden que necesitamos identificar cómo esta fórmula estima un límite inferior y un límite superior en ese intervalo de confianza, pues tenemos que realizar el cálculo para cada uno de estos límites. Entonces, esa media poblacional que va a definir el límite inferior va a ser igual al promedio estadístico menos el valor obtenido para el parámetro estadístico T a 5 grados de libertad por la desviación estándar dividido en la raíz de n. ¿Listo? Y lo mismo vamos a hacer para el límite superior de ese intervalo, en donde vamos a cambiar el signo, ¿sí? Entonces, tomamos los mismos parámetros previamente indicados, pero con el signo más. Entonces, veamos el límite inferior rápidamente. Aquí pues vamos a tener en cuenta que ya tenemos la media aritmética porque ya la calculamos para nuestro ejercicio y tenemos la desviación estándar que también ya la calculamos para nuestro ejercicio. Entonces, chicos,
hasta aquí cómo vamos. Por favor, díganme si me están escuchando, si están todavía por ahí, si están atendiendo la explicación. Bien, Profe, doctora, bien, hasta el bien. momento bien. Sí, profe, Pero, listo. Sí, escucho, escucho. profe, una pregunta, o Claro que mejor, sí. ¿nos puedes por favor regalar la diapositiva donde está la tablita para ¿Dónde sacar un pantallazo? está? Ah, La anterior, claro que sí, por supuesto. Mira, te gracias. la dejo así limpia y sin datos para que puedas tomarle el pantallazo. Gracias, Es, profe. claro que sí, con muchísimo gusto. De hecho, bueno, este dato es tomado del libro Fundamentos de Química Analítica de Skoog, que también se compartió en la webconferencia para que ustedes pudieran descargarlo. Igual ahorita al final hago el comercial para que puedan descargar el libro, ¿listo? Entonces, bueno, chicos, aquí, por aquí me estaban preguntando en el chat que si la raíz era, supongo, para el 6, ¿no? Pues sí, sí es para el 6. ¿Cómo reemplazamos nuestra formulita de aquí? Entonces, básicamente tomamos la media aritmética que ya la teníamos calculada. A esto le restamos la división entre el valor del estadístico T que tomamos de la tabla para 5 grados de libertad, que sería 2,57 por nuestra desviación estándar. Y ojo con esto, porque si la desviación estándar está mal calculada, pues arrastramos ese error hasta esta prueba. Entonces, tomamos el dato de la desviación estándar y esto lo dividimos en la raíz de 6. Entonces, bueno, pues si alguno de ustedes tuviera una calculadora por allí cerquita o con su celular, que este todavía es un cálculo pues más fácil de desarrollar, también en calculadora, yo les agradecería si me regalan el resultado. Con eso confrontamos, no vaya a ser que yo tenga un error. Listo, Yuriela, buenas noches, gracias por tu respuesta. Igualmente, Ramiro. Ya para los que necesitan la prueba Q de Dixon, ya vamos a esa prueba, chicos, es la que sigue. Ya estamos terminando aquí Test Student, pero les agradezco. Yo voy a revisar también, podamos verificar ese resultado. Recomendación. Primero, pues, den respuesta a este factor y luego lo restan, ¿no? Entonces, tomamos el promedio y le restamos ese resultado. Entonces veamos a ver si alguno de ustedes me puede regalar ese resultado. Profe, es 0,9780. Perfecto, déjame revisar. Muy bien. Bueno, yo estoy revisando 97,4. Sí, creo que Yuriela también te está dando lo mismo. Podríamos verificar, pero realmente pues el resultado es muy parecido. Muy bien, Nayeli, perfecto. Eso es. Pero bien, bien, ese es el resultado. De hecho, aquí pues tendríamos el intervalo de confianza, ¿no? Teniendo en cuenta, déjenme ver, bueno, ese sería el límite inferior, ¿no? Ya pues vimos de dónde sacamos cada uno de los valores. Ahora vamos con el límite superior de este parámetro, que sería básicamente la suma, en lugar de la resta, la suma. Entonces, revisemos si podemos también hacer este cálculo. Revisemos cuál sería este valor que correspondería al límite superior. Les dejo allí un minutico, yo también voy a verificarlo porque, bueno, sí es bueno comprobar que todo esté bien. Listo, Yuriela, muchas gracias. Por aquí me compartes el resultado, muy bien. A ver si hay alguna persona más. Bueno, a mí me está dando un valor un poquito más bajito que el de Yuriela, pero ya estoy aquí rectificando. 186 a Yuriela le da 1,0135. Vamos a ver. Dividido en la raíz de 6 menos este valor. Me da un valor un poquito más bajo, no sé por qué, pero bueno. También a Luz Adriana pues le dio lo mismo. Chicos, parece que
¿Seré yo la que está haciendo mal el cálculo? A mí me da 1.044. A todos nos están dando cositas diferentes. Déjenme ver si se tomaron bien los valores. 0.0186 dividido en la raíz de 6. Voy a hacer un cálculo más y si no lo puedo corregir aquí de una vez con ustedes. 86 dividido en la raíz de 6 menos antes. Listo, chicos. Bueno, no sé por qué, pero a mí me está dando un dato más bajito que este. Déjenme. Ah, bueno, ya. Ya sé en qué estaba fallando, perdonen. Estaba en mi calculadora, lo que estaba haciendo era restando, no sumando. Listo, entonces una verificación más y me quedo definitivamente con el resultado de ustedes. Más antes. 1.013, muy bien, 1.013, permítanme, yo corrijo aquí, porque sí hay que corregirlo. 1.013, ¿listo? Prácticamente nos está dando 1.135, ese 5 lo podríamos aproximarlo a 4, ¿sí? 1.135. Sin embargo, cuando tenemos el 5 acá, podemos aproximar la siguiente cifra a 4. ¿Sí, chicos? Podríamos dejarlo así, perdón, que es muy cercano pues a los resultados que ustedes acaban de obtener. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. La que tenía que corregirlo era yo. Ese sería nuestro límite superior. ¿Qué nos indica esto? Y lo corrijo aquí de una vez con ustedes, para que todo nos quede aquí bien. Así como lo tienen ustedes, así lo voy a dejar yo. Tendríamos entonces, aquí lo corrijo, y listo. Tendríamos entonces que el límite inferior sería 0,974 en términos pues de mis datos analíticos y el límite superior 1.014. Por lo tanto, en términos de la respuesta, con un 95% de confianza, que es lo que me están pidiendo, se puede estimar que el intervalo de confianza de las mediciones será de 0,974, siendo este el límite inferior, hasta 1,014, que sería el límite superior. Entonces, si ustedes recordarán la gráfica que teníamos del 95%, quiere decir que esos límites de confianza, por aquí lo teníamos, creo, esos límites de confianza pues serían esos, ¿no? Límite inferior, límite superior dentro de ese 95% de confianza a dos colas, ¿no? Generalmente cuando el análisis se hace a una cola nada más, quiere decir que a ese 95 hay que sumarle el 0.5 que representa una de las colas. O sea, el análisis a una cola nos indicaría que sería el 95,5% y para eso pues tendríamos que buscar un valor relacionado en la tabla del análisis T-Student para ese parámetro. Pero el nivel de confianza a dos colas me indica entonces que solo se considera el 95% como el índice de confianza. Por eso lo relacionamos de esa manera en la tabla de los valores de T a distintos niveles de probabilidad. ¿Listo? De hecho, todos los ejercicios están a dos colas, entonces podemos tomar esa misma tablita. Listo, chicos. Entonces, esa es la manera en la que podemos estimar los límites de confianza en el ejercicio T-Student. Es básicamente lo que hay que realizar. Coménteme cómo estamos hasta aquí. Pasamos al estadístico Q de Dixon, que pues ya es una explicación un tanto diferente, pero sé que la están esperando. Entonces, coméntenme si estamos ok, entonces pasamos a la prueba Q de Dixon. Confírmenme si hay alguna duda hasta este paso, por favor. Listo, chicos, creo que vamos bien, muy bien.
Entonces, bueno, ahora sí gracias María, ahora sí para Camila y Valentina, por favor confírmenme. Bueno, Valentina sí estaba activa en el chat. Todavía se encuentra por ahí Camila y Valentina, ¿verdad? Para poderles ir explicando. Listo, Sharik, muchas gracias por tu respuesta. Espero que Valentina no se me haya ido, que tenía la pregunta. Perfecto, muy bien, Camila. Entonces, listo, entonces seguramente los estudiantes que en su grupo de ejercicios tienen el estadístico Q de Dixon se habrán dado cuenta que lo que se les pregunta es si se pueden descartar alguna de las medidas que se tienen aquí, si se pueden descartar algunas de las medidas. Puede pasar a través de esta prueba Q que alguna de estas medidas merezca ser descartada porque realmente pues está muy desfasada de la media poblacional. Eso es lo que nos va a decir la prueba Q de Dixon. La prueba Q es un criterio para descarte de datos. Entonces, ojo con esto que yo aquí ya pues voy a empezar a desarrollar el estadístico Q de Dixon para los datos de mi ejercicio. Ay, permítame un segundito, qué pena. Ya. Entonces, si ustedes observan en este ejercicio, yo tengo 6 datos, ¿no? Ese es el número de datos que tengo en mi ejercicio. Entonces, si n es igual a 6, en este ejercicio en particular, ya ustedes revisarán si su ejercicio tiene 5 datos, 7 datos, etcétera. Normalmente los ejercicios que tenemos en la guía no exceden los 7 datos. Entonces, n pues será el número de datos, ¿sí? Y ese número de datos para la prueba Q de Dixon, yo voy a organizarlos en orden ascendente. Si nosotros observamos aquí, ya con un poquito más de detalle, veremos que todos los datos están mezcladitos, o sea, aquí no hay ninguna organización de mayor a menor. Pero en la prueba Q de Dixon es muy importante definir esa organización ascendente de menor a mayor en términos de los datos que yo tenga en mi ejercicio. ¿Esto por qué? Porque a través de la prueba Q de Dixon, que es un criterio para descarte de datos, perdón, yo voy a considerar una amplitud entre cada una de mis medidas. La amplitud sería, pues básicamente, la diferencia entre estos dos valores, ¿sí? Que es lo que los diferencia a ellos. La amplitud, pues va a ser considerada entre valores, pero para ello es importante que tengamos los datos organizados de menor a mayor, ya ustedes lo harán. Y vamos a considerar también otro parámetro que es el intervalo de las medidas. En este intervalo yo consideraré, pues, la diferencia que hay entre mis valores de x1 hasta x6. Ese será mi intervalo de datos. Todo lo que tenemos de x1 hasta x6. Y la amplitud, pues ya se refiere a ese dato entre medidas. Entonces, el parámetro Q de Dixon lo vamos a calcular teniendo en cuenta el valor absoluto de esa amplitud. Ya miramos cómo se calcula esa amplitud dividida en el intervalo de datos. ¿Qué es la amplitud en esta prueba? Para este ejemplo en específico, nosotros podemos considerar la amplitud como x2 menos x1. Aquí yo lo que estoy calculando es esta amplitud. Entonces tomo este valor x2 y lo resto con x1. Eso es lo primero que voy a hacer para identificar si puedo descartar uno de estos datos. Entonces, esta es mi amplitud, ¿no? Tomo x2 menos x1. Y el intervalo, chicos, sería x6, que es mi último dato, menos x1. Esa diferencia me va a permitir identificar todo mi intervalo de datos, ese valor numérico que hace parte del intervalo de datos. Tomo x6 menos x1. ¿Listo? Entonces, de esa manera yo ya podría empezar a calcular mi prueba Q, ¿sí? Para estos primeros datos. Entonces, tengamos en cuenta algo. Si el resultado de esta prueba excede el Q crítico, que es un valor teórico que me brinda el estadístico Q de Dixon, que ya lo vamos a ver, si Q excede ese Q crítico, tal como en la tabla se indica, les voy a mostrar aquí la tabla, que también pueden tomarle un pantallazo, entonces el valor dudoso
xn se puede omitir. Quiere decir que si para estos datos, por ejemplo, si x1 y x2, yo calculo mi Q de Dixon y observo que el resultado de esa Q es mayor a esa Q crítica, que ya vamos a identificar cuál es esa Q crítica, decimos que ese dato que nosotros trabajamos, que para efectos de esta resta sería x1, va a ser un valor dudoso. Veámoslo con un poquito más de cercanía respecto al ejercicio. Normalmente en la prueba Q de Dixon se emplea el 95% de confiabilidad de la prueba. Ustedes se van a dar cuenta que en las tablitas que de repente aparecen en los libros de texto, se brinda la tabla para el 95% de confianza. Nosotros vamos a trabajar con ese 95% de confianza. Por ejemplo, si ustedes en algún otro libro consiguen pues la tablita del 90%, también la podemos utilizar, no hay problema, igualmente 99%. Para efectos de este ejercicio, pues tomamos el 95% de confianza, que es el que normalmente se emplea en la prueba. Ustedes también lo pueden determinar. Entonces, ojo con esto que esta tablita se utiliza teniendo en cuenta el número de observaciones y ese número de observaciones hace referencia al número de datos, a la cantidad de medidas que yo tengo en mi ejercicio. Aquí particularmente tengo 6 medidas. Entonces, para mi prueba Q de Dixon, perdónenme ustedes, creo que aquí me faltó esa partecita. Bueno, vamos a verlo ahora directamente con el ejercicio para que ustedes vean. Dado que como aquí tengo 6 medidas, pues en mi número de observaciones que es 6, yo me debo ir aquí a este valor que es 0.625, que es el Q crítico. Este sería el Q crítico. Entonces quiere decir que este resultado de Q no deberá ser mayor a ese Q crítico. Veamos un ejemplo. Tranquilo, Miguel Ángel. Yo les comparto la grabación ya en unos minuticos. Esta es la última prueba que nos falta, pero yo les envío la grabación. ¿Listo, Miguel Ángel? Listo. Muchísimas gracias, Miguel, por tu asistencia y te agradezco por haberte conectado en este CIPAS, ¿vale? Entonces, bueno, aquí para arrancar entonces con la prueba Q de Dixon, vamos a tomar la amplitud de esta primera pareja de datos, donde la amplitud, recuerden, será x2, que es el valor mayor, menos x1, que es el valor menor, y todo el intervalo de datos, x6 menos x1. ¿Cuánto nos dará eso? Bueno, para efectos del ejercicio, pues el valor absoluto, ya saben, nos dará con símbolo positivo, pero realmente la resta en sí misma da positivo. Entonces, me gustaría que me regalaran este resultado, chicos. Es una resta sencilla y dividimos esto en este valor. Recuerden que abajo tendríamos el intervalo y arriba tendríamos nuestra amplitud. Entonces, si ustedes me pueden regalar el resultado, les agradecería bastante. Y ya vamos revisando. Por ejemplo, si estás por ahí, Camila o Valentina. Doctora, un momento. Sí, señor. X2 Ujú. siempre tiene que ser más alto. Sí, bueno, en este caso, como tomas los valores en orden ascendente, pues tendremos que x2 será más alto, ¿no? Porque será pues un número mayor a x1. Entonces, en algunos libros de texto, pues indica el valor absoluto, pero esto teniendo en cuenta también en caso de tener datos negativos. Porque como vas a comparar este valor de Q frente al Q crítico, esos Q críticos que se dan estadísticamente son positivos. Por eso se toma el valor absoluto. Ah, ok. En tal caso siempre se organizan entonces los datos. Exactamente, para que tengas el intervalo correcto, ¿no? Digamos, para saber cuál es esa amplitud, pues sí es importante tener los datos organizados, que Muchas sería gracias. lo ideal, sí, señor. Entonces, bueno, por aquí me están regalando el dato, muy bien, Nayeli, Valentina, estamos viendo que aproximadamente, pues, bueno, aproximando los datos, tendríamos un resultado de 0,36 para la prueba Q de Dixon, ¿no? 0,36. Entonces, ojo que este resultado, si nosotros tenemos en cuenta la tabla para la prueba, decimos que si Q es mayor que el Q crítico a ese número de datos, se debe rechazar X1.
este valor. Se debería rechazar si este valor es mayor al Q crítico. Pero si ustedes observan, para 6 datos, el Q crítico es 0,625, que es menor a este, ¿sí? Eso es importante porque si este valor es menor, quiere decir que no se rechaza el dato X1. Este datico que tenemos aquí, pues no se rechaza. Entonces, lo que podemos concluir de esta operación es que el valor 0,966, que es este primero, X1, no puede ser descartado de nuestro grupo de datos. ¿Listo? Puede pasar que algunas amplitudes sean realmente grandes. Les comparto un ejemplo porque aquí tengo el libro de la química analítica de Skoog, que quiero ampliarles solo para que ustedes vean que pueden existir intervalos muy distantes, muy diferentes, porque los datos o las medidas estadísticas siempre son distintas entre ellas, intervalos que sean, amplitudes que sean pues grandes comparadas, por ejemplo, con estas dos, entre X2 y X3, pues hay una menor cantidad, una menor diferencia, X3 y X4 se distinguen mucho entre ellos, y a partir de esta prueba yo puedo identificar cuál de estos datos puedo descartar. Es básicamente lo mismo que yo estoy haciendo aquí en este ejercicio, en donde veo que pues al tener un dato de Q menor al Q crítico, pues ese dato X1 no lo descartaría, ¿sí? No puede ser descartado. Bueno, Valentina, tú me dices que si el Q crítico puede ser negativo. No, justamente por eso empleamos el valor absoluto en la amplitud para obtener un resultado negativo. El intervalo nunca va a ser negativo porque siempre tomamos el valor más alto menos, en este caso, el más bajo. Entonces, el intervalo siempre va a ser positivo, pero la amplitud siempre debe ser positiva para poder comparar frente a la Q crítica, que es la que nos da pues el indicador de si el dato debe ser o no descartado. En este ejercicio, chicos, pues podemos calcular las amplitudes que hay entre cada uno de estos datos. Les muestro de manera sencilla para que ustedes puedan verlo. Con gusto, Valentina. Ya vimos que el valor X1 no puede ser descartado porque efectivamente pues la Q de Dixon, en este caso la Q, pues es menor a esa Q crítica. ¿Qué pasa? Podemos hacer exactamente lo mismo con los demás intervalos. ¿Qué pasa? Los intervalos siempre van a ser el mismo valor porque siempre va a ser X6 menos X1, ¿sí? Y yo puedo tomar las diferentes amplitudes que serían X3 menos X2, X4 menos X3, X5 menos X4 y por último X6 menos X5. Eso me permitiría tener los valores de Q para identificar cuál de estos datos podría descartarse. Les digo, ese ya es un datico mecánico porque pues en este caso ya tenemos el valor del intervalo que es de 0,056. Va a ser el mismo para cada una de las medidas, 0,056. Entonces quiere decir que aquí lo que cambia en la parte de arriba pues es la amplitud. Ahora tomo X3 menos X2. Pues bueno, hago mi operación. Aquí yo observo que para este dato en particular me da 0,05, que es muy bajo. Y quiere decir entonces que el valor de X2, que es este, el valor 0,986, no puede ser descartado porque el resultado sigue siendo menor a la Q crítica. Recuerden que la Q crítica es 0,625, entonces este dato sigue siendo menor. Entonces, como les digo, estos intervalos se pueden calcular para cada una de estos datos pueden calcularse para cada una de las amplitudes. Aquí, por ejemplo, me da 0,178 cuando relaciono estos dos, pues sigue siendo un valor bajo respecto a la Q crítica. Entonces, no puede ser descartado. Puedo hacer lo mismo aquí. X4 menos X3, perdón, X5 menos X4, ¿sí? Esta resta me da, por ejemplo, 0,036, sigue siendo un valor bajo, por tanto el dato no puede ser descartado. Y bueno, pues hago lo mismo con la siguiente amplitud, X6 y X5, dividido en mi intervalo. Y pues eso aquí también me va a dar un valor bajo que, si ustedes observan, sigue siendo menor a el Q de Dixon, ¿no? Al Q crítico. Entonces, este dato tampoco puede ser descartado, el valor de X5. Entonces, importante pues que hagamos, es un cálculo un poquito mecánico, ya ustedes se van a dar cuenta. Lo importante es que organicemos nuestros datos y podemos identificar esas amplitudes que hay entre medidas, ¿sí?
esas amplitudes que hay entre medidas, que son las que realmente determinan si el dato puede ser o no descartado. Aquí pues podemos observar que los datos son muy parecidos entre ellos, pero puede pasar que haya un dato muy desfasado y ese dato bien podría descartarse por la prueba test-student porque se sale del límite de confianza, o bien podría descartarse por esta prueba, pues utilizando nuestra amplitud y nuestro intervalo. 5. Déjame ver. X6 no es igual a 1,001. Listo. Camila, lo que ocurre es que aquí las medidas se organizaron en orden ascendente y les dimos esta denominación. X1, X2, X3, X4, X5, X6. Tú podrías haberlas nombrado de otra manera. O sea, también, pero aquí lo que hicimos fue organizarlas en orden ascendente para poder identificar su amplitud y el intervalo entre la menor medida y la mayor medida. Es por eso que X6 sería entonces la medida más alta, que en este caso sería esta de aquí, mira, esta sería la medida más alta. Entonces, es básicamente lo que nos sugiere la prueba Q de Dixon para ver qué tanto se alejan los valores entre ellos. ¿Sí, Camila? No sé si me entendiste esa partecita. Listo, Camila, listo. Entonces, bueno, hay algunos estudiantes que pues en esta prueba lo que han hecho es como colocar un pequeño parrafito con un análisis, pero algunos no han colocado el cálculo. Entonces yo allí les estoy sugiriendo que revisen básicamente la fórmula de la prueba, eso es lo que vamos a hacer, y tener en cuenta la tabla del Q crítico para que puedan hacer pues ese análisis, ¿sí? Como aquí la pregunta dice, ¿se pueden descartar alguna de las medidas? Pues bueno, como la pregunta es abierta, entonces hay que hacer la operación para las diferentes medidas. Es básicamente lo que hay que hacer. ¿Listo? Para que por favor lo puedan tener en cuenta. Chicos, cuéntenme, ¿tenemos alguna duda más? Valentina, tú pues que estabas también revisando este ejercicio. Claro, por supuesto, la idea es que puedan adaptarlo a sus datos, a los datos que tienen designados. Bueno, mientras ustedes me confirman, igual ya vamos finalizando. Mm, por aquí, por ejemplo, en los ejercicios también algunos les han preguntado, de acuerdo con los resultados, ¿se puede concluir que la medida es precisa o exacta para la densidad del patrón estándar? Entonces, justificar su respuesta teniendo en cuenta los parámetros estadísticos antes estimados, ¿no? Entonces, recuerden que pues, para que la medida sea exacta, esperaríamos que la media aritmética fuese igual al valor real o teórico. Pero cuando tenemos una diferencia, así sea mínima, pues no podemos hablar de exactitud, porque pues hay diferencia entre estos valores. Si fueran los mismos, hablamos de que el dato es exacto. Pero como no es lo mismo, ¿no? Como aquí 0,994 es el promedio y aquí el valor real es 0,993, pues podemos decir entonces que la medida no es exacta en comparación con la densidad estándar, dado que existe una diferencia de 0,001 gramos sobre mililitro entre estas dos mediciones, la media y el valor real, que podría estar asociada a errores de tipo sistemático o aleatorio durante el proceso de medida y por tanto, si no es exacta, se concluye que la medida tiene precisión y generalmente esa precisión pues es atribuida a la cercanía del promedio con ese patrón estándar, a la cercanía, ¿sí? Más no a la exactitud. Entonces, bueno, pues sería básicamente eso. Bueno, chicos, recordarles que igualmente, pues la siguiente semana, sé que algunos hasta ahora están revisando los ejercicios individuales. Si de pronto con la explicación que tuvimos el día de hoy todavía quedaran dudas, si ustedes necesitaran resolver sus ejercicios o revisar la manera como los contestaron, pues también vamos a tener un CIPAS la siguiente semana. Ese CIPAS va a ser orientado por la tutora Eliana Aguilera el martes 12 de marzo, la siguiente semana. Ya les hemos compartido el enlace de conexión, sin embargo, pues el día del encuentro también les enviamos un recordatorio para que se puedan conectar, ¿listo?
Recuerden que las preguntas pueden ser no únicamente de ejercicios, sino también de la sección colaborativa. Si ustedes llegaran a tener dudas de la sección colaborativa o tengan un avance que hayan realizado en grupo, pues también lo pueden compartir en ese espacio, ¿listo? Entonces, bueno, chicos, confírmenme ustedes, por favor, si tenemos más dudas, si quieren resolver algo más, o pues de momento damos cierre al CIPAS, que estaba proyectado para las 7. Entonces agradezco me puedan comentar por aquí si todo quedó claro. Yo por el momento no tengo dudas. Listo, Jefferson. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, tutora, por la explicación. Eso nos ayuda a avanzar bastante. Profe, muchas gracias por la explicación. Listo, chicos. No, gracias a ustedes, gracias Sharik, gracias Jefferson, Nayeli, Jenny, muchas gracias. Listo, Yuriela. Yo les comparto igualmente la grabación, les agradezco a todos por conectarse. Y Angélica, bueno, lo ideal, Angélica, tú eres estudiante mío de la profe Eliana, porque bueno, la idea es que compartan sus avances en el foro, yo desde allí les estoy retroalimentando, pero lo ideal es que sea el tutor el que haga la retroalimentación en el foro. ¿Listo, Angélica? Igual cualquier duda también en Teams me puedes comentar y te ayudo. Vale, Angélica, muchas gracias, Luz Adriana, María, Liliana, feliz noche para todos y gracias por conectarse. Muchas gracias, chicos. Gracias, tutora. Gracias, Just Ladies. Feliz noche. Gracias, Karen. Feliz noche para todos. Feliz noche, tutora. Gracias, chicos. Que descansen.